¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué bueno que nos acompañan, gracias por estar con nosotros. Pues acá iniciando Rafa Güemanzin, también saludamos a Laura Regis en interpretación de lengua de señas mexicana, iniciando una nueva etapa en Canal 22, en Noticias 22 particularmente a partir de los 25 años que ya celebramos, que les compartimos y pues con mucho gusto de estar con ustedes, cada vez con más información. Mi querida Laura Güemanzin, qué gusto saludarlos. Igualmente, bueno, el día de hoy tenemos muchísima información, amigos, porque ha pasado el fin de semana, se han generado una cantidad enorme de contenidos que nos mandan desde Alemania hasta la Escuela Mexicana de Pintura y de ahí al futuro. Así es, una nueva escultura que se inaugura en el Hyde Park. Vamos a estar platicando con nuestra corresponsal, es un programa en vivo de la Deutsche Welle, que nos habla de esto que propone ya Cristo en el Hyde Park. Cristo es el artista belga. Está para impresionarse. Barriles de petróleo. Nuevamente Cristo nos dejó con la boca abierta con esta propuesta que van a ver siempre con obras monumentales, con obras de paisaje, pero con un impacto muy importante. Y también tenemos artes plásticas que decías, Escuela Mexicana de Pintura. Diego Rivera, ¿cómo se vestía Diego Rivera? A lo mejor es algo que uno diría, Rafa Güemanzin, ¿a quién le importa cómo se decía Diego Rivera? Pues van a ver que sí es muy interesante la indumentaria de este gran muralista mexicano. Bueno, eso es lo que vamos a ver en cuanto a la Escuela Mexicana de Pintura, pero también tenemos algo, y cuando mencionaba hacia el futuro, porque en estos días tendremos para todos ustedes una sección que va a durar lunes, martes y miércoles, porque nos invitará a conocer de qué manera se va a entender la cultura desde la perspectiva de los diferentes candidatos a la presidencia. Así es, los responsables de este rubro en las campañas presidenciales nos hablarán de estas plataformas rumbo a las elecciones del próximo domingo. Con esto y más comenzamos. La Galería Juan Martín nos abre una ventana al pasado. Ahí nos espera Vicente Rojo para compartirnos una de las series más importantes de su trayectoria artística, Negaciones. Es una exposición muy curiosa porque yo la pinté a principios de los años 70, en la época en que hacía esta serie que llamé Negaciones y que no la había vuelto a ver hasta ahora. Estuvo en manos de un coleccionista y fue a dar al Museo Mackay de Mérida, que encabeza Carlos García Ponce, y él quiso traerlos acá a exponerlos. Yo llamé a esta serie Negaciones porque quería que los cuadros fueran todos diferentes, como si se negaran unos a otros. Es decir, como si fueran hechos con un mismo tema, con una misma estructura, por varios artistas. Aquí sí ideé esta forma, que en realidad es bueno, obviamente se identifica como una letra T, pero es una línea horizontal, una vertical, que además hacen el triángulo con el que yo iba trabajando con la serie anterior de Señales. Yo siempre pienso que lo que se llama Generación de la Ruptura generalmente se relaciona con pintura, pero yo pienso que de no haber sido esa conjunción de escritores, poetas, cineastas, teatreros, músicos, la pintura de que se hizo en ese momento no hubiera existido. Entre todas las series que hice, que fueron 4 o 5 que estoy haciendo todavía, esta fue para mí, no sé, no quiero decir importante, fue para mí muy necesaria, porque yo estaba todavía y sigo en búsqueda de muchas cosas, de muchas imágenes. Eso ahora me conmueve verlo porque me parece una cierta inocencia, ¿no?
pero bueno, yo creo que la inocencia es buena para aprender a pintar. Incansable el maestro Rojo, ya escuchamos que tiene por lo menos 5 series más en proceso, y también subrayar Laura Guemanzi lo que decía a propósito de la generación de la ruptura, porque él no solo ha participado en las artes plásticas, recordemos que este gran artista que nace en Barcelona también fue fundador de la editorial Era. Efectivamente, su trabajo en editoriales, en portadas de libros y revistas ha sido realmente muy, muy interesante. Y bueno, pues ya lo decía Rafa, la generación de la ruptura, que a medio siglo, el siglo pasado, empiezan a surgir una serie de artistas que cuestionan los valores de la Escuela Mexicana de Pintura, del muralismo mexicano, que buscan la internacionalidad, el cosmopolitismo. Y bueno, parte de esto también se refleja en lo que vamos a ver a continuación, Guemanzi, lo que tenemos enseguida. Así es, se trata de uno de los máximos exponentes de ese periodo o de esa generación de la ruptura. 10 años después de exhibir su trabajo, Gilberto Aceves Navarro está de regreso en Escena Plástica Nacional. Hacer de la pintura un oficio durante casi toda la vida, extender la emoción de los pinceles a través del lienzo y alcanzar al espectador, forjar la amistad y el talento de los alumnos. Es Gilberto Aceves Navarro, que a sus 87 años recibió un homenaje a manera de conversatorio en el Seminario de Cultura Mexicana. El creador se resiste a las etiquetas, como la que lo describe como un pintor expresionista. Yo siempre estoy cambiando, así que ¿cómo me califican fijamente? Como si estuviera así ya, sin moverme. No, yo me estoy moviendo todo el tiempo, porque el arte es así. Yo soy un pintor muy... Pienso mucho, no dejo que sea muy libre, me detengo mucho, me acuerdo de muchos pintores antes que yo, son mis guías y no puedo establecerme como un pintor mexicano abstracto o expresionista. Con la presencia de Felipe Leal, su amigo Arnaldo Cohen y sus alumnos Gabriel Macotela y Magali Lara, Gilberto Aceves Navarro recordó haber comenzado a dibujar a los 4 años, y eso porque no le dieron un lápiz antes, bromea. Evocó también un taller que impartió a niños en un hospicio. Abrir, me encantó, les decía, la pasión que despertó la pintura en estos niños, y las maestras me dijeron, ¿qué libertad les despertó a los niños? Pues sí, indudablemente. Es libertad, la pintura despierta eso, despierta libertad. ¿Cómo se va a quedar uno encajonado en una definición así? Yo no, yo cogía mis lápices, esos, no, gises escolares blancos, y me la pasaba dibujando en la banqueta y en la calle. Era yo una especie de grafitero infantil, muchísimos años antes que los grafiteros actuales, ¿sí? Y me apasionaba, me gustaba muchísimo, y cantaba yo. El pintor también afirma que en sus pinturas y su elaboración existe algo de ritualidad con los materiales, pero también amor. Hay que tener mucho amor, la verdad del asunto es esa, se pinta por amor y con amor, mucho. No puede uno pintar sin amor, ser un pintor frío. Puede que haya gente que pinten frío, sean fríos para pintar, ¿por qué no? Pero yo no me lo explico. Yo no creo que se pueda pintar sin pasión. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, qué gusto ver al maestro Gilberto Aceves Navarro, y digo maestro porque realmente él ha dedicado gran parte de su vida, muchos de sus fines de semana, a enseñar a pintar prácticamente desde el inicio, desde agarrar la pluma, el lápiz y el papel.
y enhorabuena por ese trabajo, que de él recordamos, por ejemplo, una serie inspirada en las bicicletas o una serie previa inspirada en Adán y Eva de Rembrandt. Es un trabajo que haya estado constante desarrollando, prácticamente podría ser repintar ese cuadro de memoria. ¿No es así, Laura? Pues sí, y fíjate que ahora que lo mencionabas, yo pensaba en esta generación. Desde luego es inevitable recordar a José Luis Cuevas, el enfant terrible, ¿no? De la generación de la ruptura. Ahí estaba también Arnaldo Cohen, que quizá es de los más jóvenes, pues una generación ya de artistas que desafortunadamente algunos de ellos han fallecido, otros se mantienen afortunadamente también activos, pero bueno, pues nos ha dado mucho y abrió las puertas. José Luis Cuevas hablaba, ¿te acuerdas de la cortina de nopal? Ajá. Derribar esa cortina de nopal. Derribar la cortina de nopal, de los temas mexicanistas, revolucionarios, de este sentimiento que yo creo que en su momento tuvo una importancia y estuvo bien puesto después de la revolución. Era necesario la construcción de la identidad. Y tuvo una importancia a nivel mundial, ¿no? Es una de las aportaciones a la historia del arte, es la Escuela Mexicana de Pintura, esa cortina de nopal. Efectivamente. Y bueno, vamos a hablar de arquitectura, que también está relacionado desde luego con las artes plásticas. Así es, algunas de las obras del arquitecto de lo que vamos a hablar son, por ejemplo, la Universidad Iberoamericana, la Terminal 2 del aeropuerto y la Embajada de México en Alemania, que fue muy sonado cuando se construyó ese proyecto. Sí, efectivamente son algunas de las obras, como dices, destacadas del arquitecto Francisco Serrano, que recibe un importantísimo reconocimiento por 6 décadas de trayectoria. Pertenece a una estirpe de arquitectos. Es el creador de emblemáticas obras en el horizonte urbano de la Ciudad de México y otras metrópolis. La Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la Universidad Iberoamericana y las embajadas de México en Guatemala, Brasil y Alemania. Por una larga carrera en la arquitectura mexicana, Francisco Serrano fue reconocido con la Medalla Bellas Artes de Arquitectura. Para Serrano, quien ha ejercido la docencia en alguna de nuestras instituciones de educación superior más importantes, la arquitectura es una profesión de servicio, donde lo relevante no es el autor, sino la calidad de la obra, su impacto social y ecológico. Como ferviente impulsor del trabajo grupal con los colaboradores de la firma Serrano Arquitectos y Asociados, realiza una arquitectura alejada de cualquier tipo de moda, pero que incorpora las tecnologías de punta, persiguiendo el bienestar humano y la sostenibilidad en todos sus aspectos. Sorprendido también de que haya pasado ya tanto tiempo, porque siempre piensa uno que apenas lleva unos cuantos años y de repente haces la cuenta y ya son más de 58, ¿no? De titulado. Yo creo que la arquitectura es testigo insobornable de la historia, como decía Octavio Paz, y lo que hacemos, lo que da testimonio es de la cultura de este tiempo. Y cada una de mis obras, por ejemplo, por hablar de las mías, no es lo mismo que hice en los 60s que en los 70s, etcétera. Y van dando testimonio de qué era esa época, qué solicitaba la sociedad. Ante una sala Ponce del Palacio de Bellas Artes repleta de familiares, amigos y alumnos, Francisco Serrano recibió la medalla de manos de la titular del Instituto Nacional de Bellas Artes, Lidia Camacho. En el panel, moderado por la directora de Arquitectura del IMBA, Dolores Martínez Orralde, amigos, colegas y especialistas como José Luis Cortés, Felipe Leal, Miquel Adrià y David Fernández se refirieron no solo al arquitecto, sino al ser humano, generoso, afable y discreto. Siento que la arquitectura en México siempre ha sido de muy buen nivel. Y dije siento y no creo, porque es algo que tengo aquí adentro. Pero además me parece que las nuevas generaciones van muy bien, están entendiendo muy bien el que deben de ser testigos de esta época a través de sus obras. Serrano también ha colaborado con importantes arquitectos como su entrañable amigo Teodoro González de León y la arquitecta Zaha Hadid. Por ello, sabe las sendas que guían y guiarán la arquitectura.
Lo sustentable es el camino de cualquier sitio habitable de este planeta, eso sin duda. Y creo también que las grandes ciudades como la nuestra no tienen otra salida más que la verticalidad, porque se usó durante mucho tiempo el modelo de expansión horizontal con el desastre que conocemos, distancias enormes entre la vivienda y las fuentes de trabajo. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bien por el trabajo del arquitecto Serrano. Y además, Laura, son imágenes, cuando estaban viendo estas fotografías, de espacios que son ya cotidianos en nuestro Espacios imaginario de la públicos, Ciudad de porque México, ¿no? Otra de las cosas que ha dicho el arquitecto es que hacemos la ciudad y hacemos la vida a partir de los espacios que habitamos. Así Entonces, es. por eso la importancia de que no esté nada más el sello del autor, sino de que también formen parte de esa vida cotidiana. Que se conviertan en espacios vivos. Así es. Bueno, Rafael, ¿qué es lo que tenemos a continuación? Antes de la Pues más reconocimientos, Laura Güeman, en efecto, y un abrazo al maestro Serrano, que en 2003 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Y antes de la pausa les comentamos que Benito Taibo recibirá el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez por su larga trayectoria y aportes al oficio en el que comenzó a los 16 años de edad. Este homenaje se llevará a cabo el 2 de diciembre en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Un fuerte abrazo a Benito, a quien también le celebramos su labor por promover los libros independientes y, por supuesto, actualmente al frente de Radio UNAM. Un abrazo, una pausa y ya volvemos aquí en Noticias 22. Bueno, pues este fin de semana ocurrieron varias cosas importantes. Así Rafa. es. De hecho, el sábado hubo reunión en el Ángel de la Independencia, no solo de los hinchas de la selección No solamente mexicana. por el fútbol, ¿verdad? Así es, también los representantes de la marcha LGTB estuvieron ahí reunidos y en este marco, Laura, también hubo celebraciones importantes que tienen que ver directamente con la cultura en México. Precisamente fue reconocida la labor de Carlos Monsiváis en la lucha por la igualdad de derechos en general, pero particularmente la defensa de esta comunidad. Por sus aportes culturales y su constante lucha por la igualdad de derechos, la organización del Latin American Pride le otorgó un reconocimiento póstumo al escritor Carlos Monsiváis en el Museo Memoria y Tolerancia. Este reconocimiento póstumo a Carlos creo que es sumamente merecido, ya que él siempre sin ningún cortapisa pues se pronunció por la defensa de todos estos grupos, se pronunció por la igualdad jurídica, la igualdad social, la igualdad en el teatro, la igualdad para tener un matrimonio igualitario, para la adopción de niños por parte de parejas homoparentales, etc. Y bueno, para nosotros es un gusto que se haya, y para la familia también que nos acompañó en esta ocasión, pues que se le haya dado este premio en el marco, pues bueno, de todas las celebraciones en el mes de la diversidad sexual en nuestro país. Como lo consta en su libro Que se abra esa puerta, Monsiváis fue un activista que coleccionó objetos, carteles y fotografías para concientizar a través de las exposiciones. Este galardón reconoce las trayectorias de quienes han luchado por el respeto a la diversidad. También lo recibieron Samantha Flores, Ofelia Pastrana, Horacio Franco, Luis Adrián Quirós y Linda Atach. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, pues ahí está la labor de reconocimiento. Vimos a Horacio Franco, que también es uno de los importantes defensores de esta comunidad. Y bueno, en otros temas les hemos platicado mucho de una gran exposición que se presenta en México con tesoros que nos llegan directamente desde Roma. Y ahora, Güeman, hay algo paralelo a estas actividades. Así es, Rafael, amigos. Hay algo que me emociona tremendamente y que ya lo comentábamos hace un momento, Rafael, porque además de esta exposición hay muchísimas actividades paralelas, pero también hay conciertos que van de la mano con la época, con los países, con los momentos importantes del arte y de la expresión religiosa. Y en ese sentido, Rafael, Laura, hay algo que me parece extraordinario. Escuchar la música de Palestrina, que estamos hablando de alguien del medievo,
no del medievo, perdón, del Renacimiento. Del Renacimiento ya. Se conoce mucho la escuela de Quattrocento, especialmente en la pintura, a los renacentistas italianos, pero Palestrina, que es el famoso, no tenemos tanto conocimiento de otros músicos de la misma época que son también fundamentales. Y esta es la oportunidad de hacerlo con esta exposición de los museos vaticanos que viene a México con casi 200 piezas, pero imagínense, acompañados por música. Con música y con un gran grupo vocal. Oye, y además, bueno, también hay que subrayar algo muy interesante. Así como muchas de las piezas que vamos a ver, que estaban exclusivamente al alcance de unos pocos, esta música que se va a presentar estaba al alcance solo del Papa y de su más cercano grupo de amigos. Así es. Como parte de la magna exposición de San Pedro a San Francisco, que se presenta en el Museo del Antiguo Colegio de San Ildefonso, llega por segunda ocasión a nuestro país la destacada agrupación coral italiana Odecatón, dirigida por Paolo Dacol. El programa que presenta se titula Palestrina y el triunfo de la polifonía. Ocurre justamente a mediados del siglo XVI, cuando a finales del Concilio de Trento, la polifonía en la música eclesiástica es aceptada plenamente y se ha asociado desde la historiografía y la musicología ese triunfo de la música polifónica litúrgica con la misa del Papa Marcelo compuesta por Giovanni Pierluigi da Palestrina. Misa Papae Marcelli la dedica Palestrina al Papa Marcelo, quien duró solo algunas semanas al frente de la Santa Sede. Es una obra formidable, de enorme exigencia técnica, escrita en 6 partes. Para el director de Odecatón, venir por segunda ocasión a México para cantar una obra así, en el marco de una exposición plástica, es una esperienza enorme. Abbiamo voluto però cercare di fare, come dire, tabula rasa, cioè prendere la partitura che è stata pubblicata a stampa nel 1567, analizzarla, trascriverla e affidarla a un gruppo di voci maschili come accadeva in quell'epoca. Además de la obra de Palestrina está Corona Áurea, del compositor flamenco Jacques Arcadel. Otra obra que es emblemática de la polifonía romana, de la polifonía vinculada con la Santa Sede, que es el famoso Miserere de Gregorio Allegri, una obra que solamente era ejecutada en la Capilla Sixtina por disposición papal. Para finalizar el programa del único concierto de Odecatón en México, hay otra obra de Palestrina titulada Laudate Dominium. Todas estas obras solo se escuchaban en la Capilla Sixtina por orden de los papas, y algunas eran interpretadas solamente en la coronación papal. El concierto es gracias a la colaboración del Museo del Antiguo Colegio de San Ildefonso, Arte y Cultura del Grupo Salinas y la Secretaría de Cultura Federal. Se celebrará el martes 26 de junio a las 19 horas. Bueno, les vamos a platicar. Bueno, ya vi que te estás frotando. Les vamos a poner caricaturas porque vamos a estar en el concierto seguramente. Se super antoja mañana a las 7 de la noche. Música que en otra oportunidad no tenemos esta fortuna de escuchar y de disfrutarla. Algo también muy original lo que les tenemos a continuación, porque dicen que el hábito no hace al monje y de esto va lo siguiente, Juan Mancín. Así es, tiene que ver con vestimenta, Laura, amigos, pero nada más para abundar un poco en torno a este concierto, porque Rafael y yo somos los más emocionados de esto que no vamos a poder ver, porque cuando estamos hablando de la polifonía, cuando es aceptado en la historia, esto significó algo verdaderamente emocionante porque irrumpió en muchos ámbitos de la cultura popular incluso. Y eso llegó hasta muchos siglos después. Por ejemplo, Mikhail Bakhtin, este importante pensador ruso, habla que la polifonía también se puede entender en términos de lo literario y, por ejemplo, nos pone a Dostoyevsky como uno de estos personajes que logra con su obra muchas voces para generar universos propios que nos ayudan a visualizar toda una idea completa en cada novela. De ese tamaño es lo que vamos a ver, y entre las obras que están anunciadas para este concierto el día de mañana, pues nada más les cuento que una de ellas la escuchó un jovencito de 14 años que se llamaba Wolfgang Amadeus Mozart,
Se la aprendió de memoria, la transcribió, así después de haberla escuchado, la transcribió, y después en una segunda escuchada como que la revisó, ya le hizo algunas correcciones, y fue el primer momento, Rafael, tú mencionabas que esto se oía nada más en el ámbito de lo privado, fue la primera vez que salió una obra de ese ámbito cerrado papal, gracias a esa transcripción de Wolfgang Amadeus Mozart. Y que luego el pequeño niño se hizo un poco famoso, ¿no? Sí, sí, sí. Creo como que tuvo éxitos que siguen sonando. ¿Qué más tenemos? Bueno, continuando con esto que decías, Laura, el hábito no hace el monje, y también dicen, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Bueno, estas son algunas ideas que están en torno a la vestimenta. En este caso vamos a hablar de alguien que, bueno, más que la vestimenta se convertía en parte de él. ¿Cómo vestía el muralista mexicano en las distintas etapas de su vida? La exposición Diego Rivera, genio, figura y silueta nos ayudará a despejar esa incógnita, al mismo tiempo que observamos la moda de la época en que le tocó vivir. Seguimos con el proyecto de regresar a su casa estudio a Diego Rivera, pues a través de las exposiciones más significativas que se puedan, que comprendan pues parte de lo que él hizo en el mundo. Por lo tanto mostramos ya al Diego Rivera de Norteamérica en el Museo Hermano, que es el mural, el Diego Rivera y su experiencia en la URSS, en este museo y también en el mural, el Diego Rivera como coleccionista de arte prehispánico, que pusimos aquí una exposición al respecto, como también del Diego, director de la academia y académico, y siempre trabajamos con el acervo del museo. En esta ocasión el curador, que es Renato Camarillo Duque, hizo un trabajo espléndido, tanto de restauración junto con el Cencropam, como de interpretación y montaje de los artículos de la ropa de Diego y de otros objetos, y nos muestra Diego Rivera a través de su indumentaria. El trabajo de curaduría pues fue justamente tratar de hablar acerca de la indumentaria de la moda masculina y de utilizar esos objetos para hacerle llegar al público la reflexión, hacer una reflexión de que los valores contenidos en estas prendas tienen historia y son valiosas porque te hablan de la tecnología del momento, te hablan pues de la industria, de los gustos, de la sociedad de la época. Estas prendas realmente pertenecen a la última etapa de vida de Diego Rivera. Entonces, su salud ya estaba menguada, su talla era menor. Entonces, justo fue un gran esfuerzo por hacer empatar de una manera estética y también coherente cada uno de estos objetos con un maniquí. La exposición se inaugura este miércoles 27 de junio y estará abierta al público hasta el 23 de septiembre en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo en San Ángel. Noticias 22, Irma Gallo. Vamos a una pausa y al regresar vamos a conocer la nueva obra del artista búlgaro Cristo. Fue levantado sobre las ruinas del Palacio de Moctezuma y durante 5 siglos ha sido el epicentro político del país. Palacio Nacional nos comparte las memorias que encierran sus muros. Este es probablemente uno de los recintos más emblemáticos de la metrópoli y del país. Ahora narrará su propia historia a través de un museo. Le da voz a nuestro gran gigante de piedra, ¿no? Era imprescindible que existiera este museo de sitio, el cual ahora tiene el nombre de Museo Histórico de Palacio Nacional. 5 siglos de historia narrados en este espacio, que bueno, también podríamos haber querido un espacio mucho más grande, pero creo que está muy bien logrado este guión curatorial que nos va llevando de la mano desde las nuevas casas de Moctezuma, el gran Tlatoani Mexica, hasta el momento actual. Fue en 1502 cuando Moctezuma asienta ahí su gobierno y desde entonces ha sido el epicentro político nacional a través del mundo prehispánico, el colonial, el revolucionario y el moderno. Tenemos en exhibición aproximadamente 400 piezas. De estas el 80% son originales y el restante, el 20%, son una salida digital, facsímiles, reproducciones. Pero creo que damos pues todo este recorrido de más de 5 siglos apoyándonos muy bien con todos estos elementos. La muestra que ahora ofrece el Museo Histórico de Palacio Nacional
está organizada en 6 núcleos y no solo apunta a la vida política y nacional, sino a la cotidianidad de quienes ahí han residido y gobernado, y a una perspectiva estética a través de los objetos que muestra. Aquí estuvo viviendo Juana Ramírez, la futura Sor Juana Inés de la Cruz. Y bueno, hablamos de este periodo de los Austrias, que son casi 2 siglos de historia entre la conquista y los finales del siglo XVII. Los conflictos sociales, hay un par de motines que provocan daños severos al palacio, pero cómo se recupera. También narramos aquí la construcción, las dificultades de construir un palacio, claro, sobre un lecho acuoso, inestable, y cómo se mantiene y hay esta firmeza de proseguir en la ciudad. El Museo Histórico del Palacio Nacional ya abrió sus puertas y recibe a sus visitantes de martes a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada es libre. Noticias 22, Víctor Gaspar. Del Palacio Nacional, si nos vamos a otro palacio, el de la música. Así es, porque a partir de hoy la música mexicana tiene su propio palacio, esto en Mérida, Yucatán. A los amores de México y al mundo han cantado los músicos en esta tierra, cuna de Guti Cárdenas, de Ricardo Palmerín, de Armando Manzanero, de Pepe Domínguez, de Coqui Navarro, de Sergio Esquivel, entre muchos. La música es el lenguaje universal donde no existen fronteras y se hermanan las naciones. Expresamos a través de ella nuestro más profundo sentimiento. En cada melodía cabe el alma, la memoria y el corazón de las personas. Esa riqueza musical que da identidad al país tiene hoy su propio palacio en el sur de la República. Esta mañana fue inaugurado el Palacio de la Música en la ciudad de Mérida, Yucatán, que busca convertirse en un emblema del llamado corredor cultural de la capital yucateca y en un hito en la historia de la música nacional. Este nuevo espacio, único en el país, será sede del Centro Nacional de la Música Tradicional y Popular Mexicana, una plaza pública, un auditorio de conciertos, un conjunto de aulas donde se impartirá la licenciatura en Música Tradicional y Popular Mexicana y 8 salas interactivas en las que se podrá conocer y consultar la historia musical de México, desde los ritmos ancestrales del sureste hasta las manifestaciones de la actualidad como el rock y rap en lengua maya. La diversidad artística y cultural de México está presente en la música de sus pueblos, en los cantos y sonidos del tiempo que nos brindan identidad. Pues ya tenemos un pretexto más, Laura Hueman, para visitar Mérida y celebrar la música. Hoy que hemos estado platicando de estos ritmos, también evocar la esencia musical de nuestra tierra es fundamental. Yo estaba pensando, hablaban de la música contemporánea, pero para mí la trova yucateca es de las músicas más hermosas que hay en cualquier parte del mundo, ¿no? Y además, que tiene, sin chauvinismos, sí. La geografía de este país, al que llamamos hoy México, está en un cruce de culturas. Asia ha pasado por aquí, África ha pasado por aquí, también el mundo árabe ha estado entre nosotros, y eso nos permite una riqueza de enormidades comparables únicamente con países como Azerbaiyán o como en el centro de África. De verdad es un lugar, este país, que tiene una riqueza musical que nos hace falta valorar un poco más. Vámonos a Mérida para eso, vamos por lo pronto a una brevísima pausa y les comentamos que por logística la propuesta que les tenemos del artista belga Cristo se las presentamos el día de mañana en un enlace especial con la Deutsche Welle. Por lo pronto, un corte. Este día vamos a iniciar una serie de conversaciones con los representantes culturales de los candidatos presidenciales rumbo a la jornada electoral de este domingo. Que a propósito, Canal 22, Noticias 22, está preparando una cobertura especial y vamos a arrancar, ya traes un libro, mi querido Hueman, con la propuesta de Alejandra Frausto. Así es, ella dio a conocer su plataforma de cultura el pasado lunes en la Universidad del Claustro de Sor Juana, que está sintetizado en esta pequeña publicación, pero Guadalupe Alonso ha hecho una conversación con ella, tenía una entrevista, que es lo que compartimos ahora. Gracias, Guadalupe, por este espacio. Es muy importante para mí estar frente a tu auditorio de este canal que
que tanto quiero, para hablar justamente de este momento. Por desgracia, nuestro país, como bien dices, se ha ido acostumbrando a que nuestra normalidad es la violencia, a que las principales personas que están dando la vida son los jóvenes, y mucho tiene que ver con la falta de oportunidades que tienen en sus comunidades. Esto no es solamente una convicción absoluta de que la cultura puede tejer una realidad distinta, de que el arte te da el cauce y la herramienta para transformar tu vida. Cuando un joven, un niño, se involucra en un proyecto colectivo de cultura, sea un coro, un colectivo de teatro, de foto, de cine, empiezan a crear una realidad distinta, aprenden trabajo en equipo, aprenden la solidaridad, aprenden que el otro importa. Y esto es ir creando una comunidad distinta. Pero además, esto te da sentido de pertenencia, que es muy importante en el desarrollo de un joven, de un adolescente, el pertenecer a algo. Eso a veces son los llamados que tienen otras manifestaciones que no son precisamente artísticas, sino justamente vinculadas a veces con la delincuencia o con otras, con otro tipo de realidad que viven en sus comunidades, ¿no? Entonces, lo que pasa con la cultura es que se convierte en una realidad cotidiana, y un colectivo cultural comunitario, de la disciplina que sea, va formando una realidad en muy corto tiempo. Entonces, pues este será un programa que se lleve a cabo por parte de toda la Secretaría. Y no vamos solos. Esto tiene que ir de la mano también de la sociedad civil, de la academia, de las universidades, de la iniciativa privada, de fondos internacionales, para que logremos un proyecto nacional de permanencia, que garanticemos la permanencia en este proyecto que será comunitario, y creemos profundamente en el poder transformador del arte, y ese es el centro de esta propuesta. La Secretaría de Cultura ya, como titular de un sector, está tejiendo una política conjunta. En el caso de educación pública es fundamental. La educación artística desde la escuela primaria, desde la educación básica, es algo que se ha ido abandonando. Y es ahí donde buscamos tener un contacto permanente, justamente en estas escuelas de tiempo completo, con distintas herramientas. No solamente estamos hablando de una disciplina u otra, pero sí en que las escuelas, las 255,000 escuelas, tengan de alguna manera el contacto con el arte de los niños de manera cotidiana. Estamos armando un programa común, por ejemplo, para tener un cine parecido a los cinecillitas que hicimos en un momento en espacio público, para tener salas de lectura, para tener además contacto de los creadores, por ejemplo, que tienen alguna beca del FONCA, que tengan contacto permanente con una escuela y con un colectivo, para que exista en la comunidad el contacto cercano y la sensibilización en la formación que hay en la escuela. Y desde la primera infancia lo vamos a trabajar con el sector salud también. Esto nos da sentido para garantizar el derecho humano a la cultura y los derechos culturales. Hemos planteado este tipo de proyectos en donde el espacio público es el espacio de recuperación de la confianza en la sociedad. Cuando tú recuperas un espacio público solamente con pintura y pues un poco de, no sé, o sea, algún accesorio público, urbano, no tiene sentido si la
propia sociedad y si la propia comunidad no tiene una vida cotidiana en él. Y esa te la da la cultura y te la da el acceso a la cultura. Y eso va siendo una especie de una tregua comunitaria, espacios de solidaridad, de comunidad. Y cuando tú tienes a la comunidad en el espacio público, este espacio público se va volviendo un espacio seguro y un espacio de reconciliación y de regeneración de ese tan sonado tejido, ¿no? Eso es un ejemplo solamente. Las misiones culturales cobrarán también esta tarea porque llegaremos a todos los municipios, a las plazas públicas, recuperar la vida fuera de la casa y la confianza, creo que se da sin duda a través de manifestaciones artísticas. Pero estamos hablando de una extensión de 60 hectáreas en el bosque de Chapultepec, o sea, simplemente quitar esas murallas y hacer un espacio público integrado para que exista ahí una oferta cultural cotidiana en donde exista también el encuentro de todo aquello que se genera en las propuestas culturales de calidad en los estados, que tengan un punto de llegada y encuentro, de diálogo con el mundo, de residencias artísticas, de proyección de cine, de música, de teatro, de creación literaria. Bueno, ese espacio dará para mucho. Tenemos activa la página de lospinosparatodos.org, hemos recibido cientos de propuestas y pues creo que ahí va a ser un gran espacio de encuentro, de creación y sobre todo si algo puede darle un significado y una resignificación profunda a un espacio como este, pues sin duda es la cultura. A veces las políticas, o en su mayoría, las políticas no solo culturales se han centralizado en las capitales, en los centros urbanos. Y cuando nosotros yo he tenido oportunidad de recorrer el país, sobre todo por aquellos lugares donde sus fisuras son más profundas a nivel social, los lugares de mayor marginación son aquellos que tienen mayor riqueza cultural, es un binomio muy doloroso que se cumple, pero el acceso a la cultura es inmediato, porque es un reconocimiento de lo que una comunidad es, no desde lo que no lo que no tiene. Y el tema cultural te da posibilidades de llegar desde esa riqueza. Y el tema de la democracia tiene que ver con el pleno respeto a los derechos culturales. Entonces, si logramos esto, estamos estrenando una ley, será perfectible como muchas leyes, pero si logramos dar cumplimiento simplemente a lo que dice la Constitución, creo que sería un enorme avance. Y esto significa generar circuitos culturales permanentes en todo el país a través de las misiones culturales que recuperaremos. Esta ampliación de los circuitos culturales a nivel nacional en todos los municipios nos dará una idea mucho más amplia de lo que somos como seres humanos y nos podrá ir ayudando a reconocernos como sociedad. El espacio público juega un papel importante en esta tarea, se une también al tema de seguridad pública, pero tenemos que aprovechar todo lo que tengamos en la mano con esta transversalidad con las otras áreas de gobierno y lograr que estos derechos culturales, que como muchos otros derechos humanos no se cumplen a cabalidad, se logren cumplir al 100%. Esa es nuestra meta. Bueno, esto es un fragmento de la conversación, pero hay todavía más. Pertenencia e identidad, dos temas interesantes a propósito de la cultura, y reiterar, esta es la primera voz. Mañana y pasado mañana, previo al cierre de campañas, tendremos las propuestas de los otros representantes de cultura de los candidatos a la presidencia. Vamos a la siguiente parte de esta conversación con Alejandra Frausto. Nuestra política tiene una línea transversal que es cultura 100% incluyente. Sabemos que tenemos grandes deudas con muchos sectores. Hablas del tema de género, nosotros estamos planteando un observatorio de género y de derechos humanos dentro de todo el programa cultural. Ha habido exclusiones en muchos sentidos. No hay un programa que para nosotros es fundamental y lo vamos a llevar a cabo para personas con discapacidad, no solamente como audiencia, como derecho a las audiencias, de las audiencias a tener acceso a la cultura, sino también como creadores.
tienen posibilidad de generar cultura pues estos grupos que han sido históricamente excluidos. Y otra de los ejemplos de inclusión que te puedo dar del programa es la traducción a lenguas indígenas mexicanas de todas las convocatorias que tenemos en cultura. Imagínate que estamos dando por hecho que no existe creación artística en lenguas indígenas mexicanas, siendo que ahí es donde efervece mucha de nuestra cultura. Entonces, no ha habido esta tensión, no hay un programa constante y consecuente, y esto tiene que ver con marcadores que nos da Naciones Unidas. Naciones Unidas indica un 15% del presupuesto para inclusión social y para temas de género, y nosotros estamos poniendo un 20% porque estamos conscientes del rezago que tenemos en el tema. Si recuerdan, la única mención que hizo acerca del presupuesto Andrés Manuel en su arranque de campaña fue acerca de la cultura, un presupuesto digno y suficiente. Tenemos que estudiar cómo se está gastando el presupuesto que tenemos y ver en dónde podemos tener ahorros. Hemos detectado algunas cosas que podríamos ver, pero no tenemos certeza hasta que estemos ahí. Estamos trabajando ya la manera de crecer nuestros presupuestos de la mano de economía, de la mano de desarrollo social, de la mano de Hacienda, obviamente, pero esto es una forma de la mano de la Secretaría de Gobernación para todo el tema de prevención del delito y de reinserción social. Entonces son presupuestos concurrentes que harán que el presupuesto para cultura no solamente sea de un sector. Como este es un programa que tiene que ver con un plan de gobierno integral, pues no tenemos duda de que tendremos las condiciones para hacerlo. Hay esfuerzos extraordinarios y que ha habido una presencia de la cultura de México en el mundo. Tenemos hasta una influencia actual en los distintos países a partir de la cultura de México y de sus expresiones. La política de la Secretaría de Cultura y la de Relaciones Exteriores en el tema de diplomacia cultural, que es su misión desde luego, no se ha necesariamente articulado de manera permanente. Yo creo que aquí hay una oportunidad muy grande, y eso es lo que hemos trabajado junto con Héctor Vasconcelos, la posibilidad de tener esta política común en donde tengamos posibilidades de habitar todos aquellos espacios que tiene el Estado mexicano en el exterior, que los artistas anhelan tener un contacto con el mundo, y que el diálogo con los creadores del mundo tenga posibilidades de llegar a lugares y a comunidades que son creativas a su vez. Este interés mutuo es simplemente un trabajo que hay que hacer de tender puentes cotidianos y comunes, y esto yo creo que va a poder enriquecer estos circuitos que te hablaba, que no solamente serán nacionales, sino también en el mundo. Los medios públicos de difusión y de comunicación sabemos que han recibido también recortes importantes para la producción, y hemos estado trabajando de la mano de la Secretaría de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes para poder tener una política sólida, porque desde luego que es una forma de llegar y de democratizar también el acceso a la creación, que no siempre tiene salida. O sea, esta es otra de las salidas que tenemos que aprovechar para el cine, estamos proponiendo que el IMCINE sea también Instituto de Audiovisual, y ahí creo que este sistema de red pública de medios de comunicación no ha estado en una política conjunta. Esto lo encontramos en muchas áreas y pareciera que te digo lo mismo desde otra pregunta, pero no, tiene que ver con el aprovechamiento de las plataformas digitales y de los canales que tiene el sistema público. Y bueno, la SEP, por supuesto, también está involucrada en
en este proyecto y nos dará posibilidades de dar un acceso mucho más grande y una redistribución también mucho más grande de los bienes culturales. Será una de las formas para cumplir desde luego esta posibilidad del derecho de las audiencias y también de crear desde las propias radios comunitarias, desde las propias televisoras estatales, que tengamos la posibilidad de reconocernos una vez más en esta diversidad de la que hablábamos. Y esto es fundamental y creo que mucho del trabajo es de articulación. Bueno, repetimos que vamos a estar presentando las propuestas de los otros candidatos a la presidencia. A partir de mañana no se lo pierdan y nos vamos a despedir y lo vamos a hacer con música. Ya Weyman planteaba hace ratito con una nota las bases de un compositor renacentista. Ahora vamos un poquito hacia adelante con uno de los grandes del periodo barroco. Así es, nos referimos a alguien que fue contemporáneo de Johann Sebastian Bach y de Händel y es considerado también uno de los más prolíficos de la historia de la música. Georg Philipp Telemann, de quien hoy se cumplen 251 años de su fallecimiento y por ello lo recordamos. Y les hacemos la invitación mañana en el horario de costumbre en Noticias 22. Muchas gracias. Disfrútenlo.